Nos faltan jugadores. A ver, ya voy a ir anotando acá. Me están escuchando bien, ¿no? Pregunto por las dudas, no tuve respuesta. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto, gracias. Sí, profe, se escucha bárbaro. Bueno, gracias. 9, 16. Estamos en la mitad. Vamos a esperar, espero que se conecten un poquito más. 0,4. A ver, Nahuel está, perfecto. Se está conectando Pablo. Camila está, perfecto. Alejandro sí. Pablo que se estaba conectando. Bien. Luis, todavía no. Mario Roberto, todavía no. Joaquín, todavía no. Juan Lucas, todavía no. Antonio sí. Lagos. Sin Machado, sí. Leonel, todavía no. Acá estoy, profe. Ah, ahí está, disculpa, que vi. Manera más. Lucio sí. Diego, todavía no. Malena, todavía no. Y Alexis, todavía no. Bueno. Bueno, yo estaba en realidad preparado para dar la clase presencial. Yo de mi parte, como le decía, Ana, bueno, no tengo problema. Por ahí lo puedo llegar ahí está, se está conectando Ignacio. A ver, vamos a poner Ignacio. Ahí está, ahí le ponemos el presente. Ahí se conectó Ignacio. Lo que les decía es que por ahí, en estas clases que hay un poquito más de hardware, no tenemos laboratorio, tenemos en realidad la sala de informática donde vamos a hacer los prácticos con LabVIEW, que esta herramienta, chicos, yo digo las cosas que lo vuelvo a insistir sobre esto, lo dije en la clase. El que quiera grabar la clase tiene la posibilidad de grabarla. Yo no la grabo porque después las clases son de 4 horas, son un poquito menos, pero son casi. Y después es inmanejable el tema de andar transportando la clase. El que quiera grabarla individualmente en su computadora, por supuesto que está habilitado. De todas formas, la idea es que sea interactiva la clase, ¿no? Lo que les decía es que el enfoque que le damos a esta materia es un enfoque netamente, digamos, de nivel industrial y útil, ¿sí? A pesar de que, por supuesto, tiene su parte teórica, pero desde la parte práctica, la idea es que a ustedes le quede una herramienta que no quede solamente en pasar la materia, sino que también les pueda ser útil eh, en aplicaciones reales. Entonces, y en ese sentido, específicamente, LabVIEW, que es este software, esta aplicación, que bueno, yo ahora no, pero porque es pesadísimo, ¿no? Son unos cuantos gigas, más con los toolkits. Creo que son entre 20 y 30 gigas aproximadamente, para los que, no sé si la clase que viene o cuando nos veamos, calculo que la clase que viene, se lo puedan copiar para instalar en sus casas, o bien vamos a tener el aula de informática, la sala de informática, bueno, pues, para que ustedes puedan desarrollar los prácticos, ¿no? Hay una versión online web
que es como que se conectan a una máquina remota para hacer algún práctico, pero no sé si está funcionando del todo bien. O si requiere mucho una buena conexión de internet. Creo que lo habíamos probado de la facultad y la verdad es que hacía falta una buena conectividad. Bueno, uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Me está faltando casi la mitad. Bueno, esperemos que se conecten. Entonces lo que les decía es que la View em, nos va a permitir, digamos, por un lado es una herramienta de visualización, em, y por otro lado nos permite, es un lenguaje de programación, ¿no? Pero es un lenguaje de programación, vamos a decir, un poco distinto de lo que ustedes vienen trabajando hasta ahora. De hecho, creo que han tenido o están por tener programación en C o en C++, que es una programación a nivel de, corríjanme si me equivoco, si ya no en cuanto a lo que estoy diciendo, sino en cuanto a la materia que tienen, de programación a nivel de texto. O sea, te escriben su código y lo ejecutan. Bueno, acá ustedes van a ver que esto también es un lenguaje de programación, pero a nivel gráfico, en donde en vez de escribir este código, uno lo que hace es interconectar en bloques. O sea que se asemeja más, nuestro programa se va a asemejar más a un diagrama en bloque. ¿Y por qué se llama instrumentación virtual? Porque en realidad surge de la necesidad, se lo desarrolla en 1988 por la empresa National Instruments en Estados Unidos, y desde el momento en el cual se empezó a instrumentar los procesos, es decir, reemplazar, fíjense ustedes, acá tenemos una foto donde nos muestra un sistema de control físico real, donde acá tenemos esta suerte de manómetros, vacuómetros, bueno, estas indicaciones en este equipo que aparentemente es un chiller, ¿no? Un equipo de enfriamiento de agua. Cuando se empieza a instrumentar, es decir, cuando yo puedo reemplazar este dispositivo, yo no sé si están viendo mi mouse. No sé si tiene un puntero. A ver, creo que tiene un punterito. Si no me lo sacaron en esta versión de la facultad, aplicaciones. A ver. Bueno, ya voy a ver, no no me voy a detener. Entonces, pero mi mouse sí lo ven, ¿puede ser? Pregunto. ¿O no? Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, el mouse lo necesito como para hacer indicaciones sobre la imagen. Le decía que cuando uno reemplaza, o en todo caso, eventualmente acompaña estos sensores, vamos a hablar mucho de esto hoy, por dispositivos que puedan registrarse, enviarse a un dispositivo electrónico, por ejemplo, un ordenador, se empieza a instrumentar, ¿sí? Porque hasta acá, estos elementos de visualización requieren un operario cerca de la máquina para visualmente cotejar las mediciones a través de algún elemento de regulación. Esta es la primera etapa de los procesos. Pero cuando se empieza a instrumentar, ya empezamos a tener estas mediciones en un ordenador, y ya estas mediciones las vamos a visualizar en una pantalla. Y eso se llama escada, ¿sí? En donde yo tengo una pantalla en la cual puedo visualizar eh, muchas variables, y también puedo ejercer control. Es decir, que yo puedo prender o apagar una bomba, regular su velocidad, las señales que estoy recibiendo de los sensores la puedo filtrar, puedo hacer todo tipo de procesamiento de señal, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, la View, lo cierto es que ha tenido un éxito tremendo,
y viene evolucionando sus versiones desde que salió al mercado. ¿Mm? Por supuesto que no es un software gratuito, no es abierto, hay que pagar, tiene su costo, pero hay versiones educativas y en muchas situaciones me facilita a mí, ustedes cuando lo conozcan más y lo comparen contra otras, vamos a decir, herramientas para hacer el mismo eh, trabajo, em, van a ver que allana muchísimo el camino a la hora de instrumentar y a la hora de controlar. Entonces, eh, digamos, me permite a mí concentrarme solamente en lo que tiene que hacer mi programa y no en construir estos, vamos a decir, objetos de indicación, estos controles, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero eh, entonces me allana el camino para que yo tenga la posibilidad de tener una instrumentación virtual. ¿Por qué virtual? Porque en definitiva yo no tengo más que sensores que están ubicados sobre el proceso, em, y todo la visualización, el control, el filtrado, el procesamiento, lo voy a realizar en un ordenador. Uno de los lemas del LabVIEW justamente es la fuerza reside en el software, ¿sí? Porque una vez que adquirimos las señales, sean del tipo que fueran, todo el procesamiento se va a realizar en software. Y esta idea de procesar todo en software después se va a extender a otros campos, ¿no? Entonces puedo disponer pantallas con tendencias de valores en variables como temperatura, presión, yo lo puedo escalar, puedo convertir, tiene todos los elementos de un lenguaje de programación eh, como ustedes lo conocen, ¿no? Tenemos estructuras de control, de repetición, ciclos while, ciclos for, tenemos tipos de datos que también lo vamos a ver. Pero toda la programación es una programación se llama de flujo de señal. Vamos a profundizar también sobre eso. Em, que es en definitiva lo que sucede en la realidad con la instrumentación, digamos. ¿Mm? Entonces, este es el panorama. Vamos a trabajar los conceptos de señales que hemos introducido en clase pasada, señales periódicas, señales continuas, señales discretas, hablamos de tiempo discreto, de tiempo continuo, vimos la necesidad de discretizar las señales del mundo real, que son señales inherentemente continuas, y la necesidad de discretizarlas justamente para procesarlas en un ordenador. Em, entonces todo esto lo vamos a plasmar justamente mediante la instrumentación virtual. O sea, vamos a poder hacer todo lo que haríamos, ya después le voy a mostrar una comparativa, en un laboratorio con instrumentos reales, lo vamos a poder emular con esta aplicación. Cuando National Instrument saca al mercado este software que era bastante disruptivo, lo hace también con el correlato en hardware, es decir, que también National Instrument vende, lo vamos a ver más adelante, los dispositivos de adquisición de señales, ¿m? Que no son más que, vamos a decir, cajas negras, porque no tienen perillas, no tienen pantalla, no tienen absolutamente nada más que puertos de conexión de los sensores y una interfaz eh, hacia la PC. Esa interfaz puede ser, en su momento fue GPIB, puede ser USB, ya vamos a ver las diferentes, pueden ser un puerto COM, puede ser Ethernet, y ahí
es cuando explota las posibilidades de la instrumentación virtual. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un proceso observado y controlado a distancia. O sea, yo puedo estar en Argentina y puedo tener un proceso en Estados Unidos en el cual solamente tienen instalados los sensores, se instrumenta y la adquisición envía a través de Internet las mediciones y también recibe los comandos de control en el caso de que fuese necesario. Y eso ha permitido, por ejemplo, que entonces aparece el concepto de laboratorio virtual, eh, que tengamos instalaciones muy costosas y remotas y que uno lo pueda operar justamente en forma remota, sin tener que estar in situ. Uno puede ensayar una pieza, un dispositivo, hacer una medición em, en forma completamente remota. O sea, por eso es que esto es en su momento muy disruptivo. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a hacer como en estas primeras 2 horas, vamos a hacer una presentación del software, de manera tal de que ustedes tengan herramientas necesarias para empezar a hacerlos prácticos. Yo voy a ir semana tras semana subiendo los mismos, de acuerdo a las unidades que vayamos viendo, y con una breve descripción de cómo ponerlos en marcha en el programa. Entonces vamos a empezar a ver cómo crear un instrumento virtual. Vamos a empezar a presentar la plataforma. Cuando ustedes arrancan el programa, después vamos a... Esto que ahora es todo teórico y que es, digamos, que son diapositivas, después cambiamos al programa en funcionamiento y vamos a hacer algunos prácticos, ¿sí? Para que ustedes lo vean en marcha. Pero ahora quiero presentarles eh, cómo es la interfaz y cómo, digamos, se trabaja en este ambiente. Ahí vemos la pantalla de bienvenida donde nos permite a nosotros crear un BI en blanco. Estas letritas BI, Virtual Instrument, la van a ver en muchos lugares. Justamente significa instrumento virtual, ¿eh? Virtual Instrument. Algo que caracteriza al LabVIEW y que lo hace a mi modo de ver formidable es que viene con una muy amplia. Estaba conectado, Lucas, estaba conectando. Una muy amplia cantidad de ejemplos me animo a decir, el 99% de las herramientas que tiene disponibles. Y tiene ejemplos sobre uso de toolkits que eventualmente no los tenemos instalados, porque en la view van a ver que se puede extender a través de toolkits. Nosotros en particular en el curso empleamos el toolkit DSP, que es Digital Signal Processing. Utilizamos el toolkit más adelante en la parte de imagen y Mac. Hay un toolkit que es para adquisición de imagen y otro toolkit que es para procesamiento de imagen. ¿Mm? Hay un toolkit para los dispositivos de captura de señales, esto que yo estaba comentando, que hay un gran portfolio de ellos, vamos a ver algunos. Y en estas últimas versiones, LabVIEW se ha integrado con la plataforma Arduino, no solamente Arduino, sino también Raspberry Pi. Creo que hay alguna interfaz a BeagleBone, que es otra placa que no sé si ha tenido mucho desarrollo, pero las dos más conocidas, que son Raspberry Pi y Arduino, se integran perfectamente al LabVIEW, con lo cual eso nos permite, sobre todo a los estudiantes o a la gente que quiere
probar la view, tener una interfaz de adquisición y control, porque también en el Arduino ustedes sabrán que tienen salidas digitales. Podemos conformar salidas analógicas a través de la salida de modulación de ancho de pulso. Esto después lo voy a desarrollar un poco más. Es decir, que Arduino me permite capturar señales tanto analógicas como digitales, y también me permite em, tener señales de salida tanto digitales como analógicas. ¿Sí? Em, y además se suma a través de las interfaces serie de Arduino. La gente que ha hecho mecatrónica y que ha trabajado con Arduino esto lo ha empleado, que es esto de usar los puertos I cuadrado C o SPI para interfacear sensores de todo tipo, de presión, de temperatura, de humedad, de luz. Ya se están empezando a ver mm, sensores LIDAR. ¿Sí? Ustedes, no sé si habrán visto los LIDARs, son los que se usa para mapear el ambiente tridimensional, eh, y de esa manera guiar los vehículos de conducción autónoma. Un LIDAR básicamente lo que me permite es hacer una medición de distancia, ¿no? A través de láser. Así que todo el gran abanico de sensores que están disponibles para Arduino, yo los puedo conectar a mi Arduino y tengo la interfaz en LabVIEW para poder recibir esa y procesar esa señal, con lo cual voy a estar empleando toda la potencia de las librerías que tiene disponible LabVIEW para procesar estas señales que vienen, digamos, de una plataforma, digamos, poco costosa o barata comparada con las profesionales que vamos a hacer un repaso, vamos a mostrarlas, y que por ahí se justifican ya en un entorno industrial o científico donde, bueno, ya hay otra, digamos, infraestructura en la cual para un determinado proyecto se puede determinar la compra. A mí en particular me tocó trabajar en un proyecto de supervisión de bielas, en el cual, bueno, el desarrollo implicaba la compra de cámaras para hacer machine vision y integrarlas al LabVIEW para hacer el procesamiento del LabVIEW, ¿no? En una línea de producción de motores. Pero por supuesto que ya eso ya tiene una aplicación específica pero tenemos entonces, digamos, en este sentido también National Instrument hace mucho hincapié en la parte educacional, ¿sí? Y por eso integra Arduino. Bueno, Raspberry Pi ya ahora está en la versión 5 con mucha más potencia de cálculo. Y existe la posibilidad que uno desarrolle un control, digamos, en LabVIEW, y que lo integre directamente a Arduino, por ejemplo, para que opere en forma standalone, es decir, sin la intervención eh, del LabVIEW. Nosotros por ahora lo que vamos a hacer como trabajo final, que yo les anticipaba, es que nuestro Arduino sea, vamos a decir, un esclavo, es decir, que se comporte como una placa de adquisición de señales por un lado y también de poder actuar sobre el proceso. O sea que vamos a ver algo de control que nos permite el labio. Pero vamos ahora, más allá de todo esto, lo vamos a ir desarrollando a poquito. Vamos a ir presentando un poco cómo es trabajar con la view, ¿no? Disculpen. Sí, Cami, disculpa. Tengo tres monitores y estaba mirando la presentación. Ahí está, ahí lo estoy agregando. Disculpas. Aclaro si hay alguna palabra o algún término o algo que estoy diciendo que es muy técnico, que no lo conocen,
no tengan vergüenza, no duden en interrumpirme para que lo explique, ¿no? O si quieren hacer algún comentario o que enriquezca la clase, también son bienvenidos para que no sea un puro monólogo, ¿no? Bien, Profe, bueno, ya sí, que dio el espacio, le hago una consultita. sí, cómo no. ¿Cómo se comporta el LabVIEW con respecto a integrarse con otros entornos en el sentido de, por ejemplo, yo puedo usar un producto de Siemens para conectarle, por ejemplo, algún sensor y me lo toma? O sea, tiene una buena, ¿cómo se le decimos? Como que se puede enganchar bien con que sea de otro producto. Sí, la respuesta es sí, totalmente. Uno de los toolkits que también lo vamos a usar del LabVIEW se llama RIO, que es el acrónimo de Remote Input Output, y ese toolkit tiene, digamos, embebido el protocolo Modbus, que con ustedes en comunicaciones industriales los vamos a desarrollar en el próximo semestre, o sea, después de mitad de año. Al ser compatible, y no solamente Modbus, tiene Modbus, tiene CAN, también vamos a hablar de CAN, es decir, los protocolos, digamos, industriales más empleados, los tiene disponibles de manera tal, y por supuesto sobre Ethernet, sobre puerto serie, sobre USB, pues ya vamos a ver. Entonces, al tener disponible suponte, sobre Ethernet, Modbus TCP, nosotros hemos hecho prácticos en los cuales conectamos un PLC Siemens. Yo en particular tengo uno que lo uso justamente con fines educativos. Entonces, al tener la conectividad contra el PLC, el Modbus TCP, vos podés interactuar perfectamente con el PLC, ¿sí? Si tenés un sensor, te doy otro ejemplo, si tenés un sensor remoto, que hable en Modbus TCP, tranquilamente lo podés conectar. Por ejemplo, si supongamos que tenés un invernadero en las sierras, ¿no? Eh, y vos querés medir y procesar la señal, hacerte tu SCADA, tu instrumento virtual, pero estás en remoto. Y vos me decís, bueno, pero yo tengo un sensor de temperatura, una PT100, lo habíamos estado esto desarrollando en la clase pasada. Esta PT100 necesita un transmisor que va a convertir eh, esa PTC a una señal analógica 420 miliamperes. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo? Y eso está en las sierras, ¿y cómo hago para llegar a mi casa que está en la ciudad de Córdoba? Bueno, en primer lugar vas a necesitar un dispositivo de adquisición justamente, que puede ser de National Instrument o puede ser cualquier otro, que por un lado tenga entrada 420 miliamperes y por otro lado pueda conectarse a una LAN, ¿sí? A una LAN. Esto también lo vamos a desarrollar en el- en la materia de comunicaciones. Y a través de un router, si tu invernadero tiene internet, se podría levantar la señal, digamos, a la nube, ¿no? Con lo cual, desde la ciudad de Córdoba, te conectarías a esa nube. eh, Es decir, tendría algún medio, ya sea una VPN. Bueno, ya ahí nos metemos hay un camino, hay una parte en el medio que tiene que ver con las redes, ¿sí? No voy a profundizar sobre eso, pero ya podría resolver el problema y obtener en tiempo real la medición de temperatura del invernadero a través de esta PT100. Por supuesto que no necesariamente, o sea, si es una sola señal se podría resolver de esta manera, pero puedo tener un PLC, digo, podría tener recién lo que me preguntabas, un PLC, un S7200, donde tiene salidas que te prenden y apagan algún aireador, algún soplante, algún deshumidificador, y también tiene entradas analógicas a las cuales le conectás diversos sensores, no sé, pH del suelo, humedad, temperatura,
Y este PLC, como tiene el puerto Ethernet, particularmente Siemens usa Profinet, que es compatible con Ethernet, al tener la posibilidad de conectarse a la web, a Internet, a través del router tenés que tener acceso, por supuesto, en el invernadero de Internet, lo podés hacer con 4G, lo podés hacer con un chip de teléfono. Si no es tan alta la tasa de transferencia de datos, lo puedes resolver. Hasta con 4G se puede resolver. Ya es suficiente como para que vos puedas, vamos a decirlo así, remotear completamente tu proceso. Y de este lado, en la ciudad de Córdoba, tendrías tu SCADA, es decir, este panel virtual donde tenés todos los indicadores eh, para supervisar. ¿Sí? Perdón, el LabVIEW se integra a una gran variedad de sistemas comerciales. Y para los que no tienen un PLC Siemens, pueden usar un Arduino al cual le colocan una placa de red y, y se resuelve de la misma forma, ¿no? Por supuesto que no industrial. Bueno, está más o menos entonces la pregunta. Sí, bro. O sea, digamos que es bastante orgánico, digamos, el pase entre las diferentes marcas, digamos, no hay ningún problema, calculo. No. Por supuesto que no. Siempre y cuando usen, digamos, protocolos no propietarios, no vas a tener ningún tipo de problema. Lo que estamos viendo ahí son las dos partes principales que tiene nuestro instrumento virtual. ¿Mm? Fíjense que nuestro instrumento virtual se compone, por un lado, del panel frontal, que es donde yo voy a eh, configurar, establecer los controles y los indicadores. Fíjense acá la terminología. Cuando hablamos de controles son entradas, ¿eh? Y, por ejemplo, un botón, el botón de stop o el botón o el controlador numérico, este que está acá, yo puedo introducir un número, o puedo darle un stop. Y tengo indicadores, que son salidas. Acá, por ejemplo, vemos este nivel, en este ejemplo, en esta captura. Es decir, que cada bit tiene estas dos ventanas. Por un lado, la ventana del panel frontal, que se asemeja a, a- a la interfaz física de un instrumento de medición, ¿no? Un osciloscopio, un generador, donde ustedes tienen perillas, tienen una pantalla, tienen unos displays, donde van a recibir información. Pero esto es mucho más versátil porque acá tenemos la pantalla de un ordenador, entonces la variedad de información que se puede representar, por supuesto que es mucho mayor. Puedo presentar una curva, ¿sí? Como si fuese un osciloscopio, y todo lo que yo me imagine que sea posible a través de los indicadores. Entonces, cuando yo voy a definir cuál es la interfaz de usuario, por eso ahí está la interfaz de usuario, User Interface, voy a definir qué controles y qué indicadores son necesarios para mi instrumento virtual. ¿Mm? Esta idea se ha explotado en muchos ámbitos, ustedes lo van a ver como dashboards. eh, hoy la mayoría de los productos que tienen servidores web incorporados tienen estos dashboards que son online y que van a tener esta misma, van a seguir esta misma idea de hacer un mímico de un instrumento real, ¿no? Y la parte del programa en sí va a estar en en el diagrama de bloques. Yo le decía que este programa es un programa que a mí me permite programar, esta aplicación LabVIEW me permite programar en forma gráfica, ¿sí? Más precisamente, el lenguaje es de flujo de señal, ¿m? Flujo de señal gráfico. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener diferentes bloques que los voy a interconectar con una herramienta que se llama Wire.
y que una vez que yo ejecute el programa, van a pasar sus resultados a medida que los tengan listos. Entonces, es como la señal ingresa, se procesa y evoluciona a través de los bloques que yo tengo que interpretar la ejecución del programa. Así como cuando ustedes programan en C, saben que por default la ejecución es secuencial, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ponen 5 prints, cuando ustedes ejecutan su programa, ¿qué va a suceder? Y por defecto se ejecuta en forma secuencial el primer print, luego el segundo print y así hasta finalizar. Y por supuesto que esta ejecución secuencial se puede ver alterada por alguno de los bloques que tenemos de control de ejecución. En el caso de C, tendrán, por ejemplo, el condicional if, en donde se altera la ejecución secuencial, ya que se va a ejecutar una parte de código si se cumple o no una determinada condición. Un for va a hacer que se repita el listado de instrucciones que contiene y bueno, y así tendrán el while. Bueno, eso en esta forma de programar, vamos a tener los mismos bloques de control, pero van a seguir el flujo de señal como les mencionaba recientemente. ¿Mm? Entonces, donde yo defino el comportamiento de mi BI es a través del diagrama de bloques. ¿Eh? Acá tenemos los componentes que están, fíjense, cableados entre sí, para decirlo de alguna manera. Entonces, la salida de este controlador numérico, así se ve en el panel, yo esto es totalmente configurable, el tipo de letra, la etiqueta, el tamaño del número, el fondo, ¿sí? Y el tipo de dato que devuelve, vamos a ver que así como cualquier lenguaje de programación, LabVIEW define sus tipos de datos, eh, como también define los tipos de datos compuestos. También vamos a tener arrays, vamos a tener, bueno, una serie de cosas más que la vamos a ir viendo paulatinamente conforme avancemos. En este caso, este controlador numérico, la salida va a estar conectada al slide, o sea que yo a medida que incremente este valor numérico, este indicador va a representar porcentualmente el dato numérico. Yo acá también puedo configurar un mínimo, un máximo, puedo hacer que por encima de un cierto valor se cambie de color, indicándome una alarma. Es decir, que las posibilidades eh, son muchas. ¿Mm? Bien. Además, entonces, de estas dos ventanas, ¿sí? Vemos para cuando eh, definamos, trabajemos sobre nuestra interfaz de usuario, bueno, vamos a tener una, una paleta de herramientas, de controles e indicadores, de donde yo los voy a ir tomando, esto es como una librería, y los voy a ir arrastrando y colocando sobre eh, la interfaz de usuario. Que también les vuelvo a insistir. Ah, qué lástima que no tengo. Bueno, sí, a ver, déjenme un ratito. A ver, creo que sí lo tengo. Eh, Espérenme un tantito. Quiero mostrarle, para ilustrar lo que le estoy diciendo, solo un segundo. Eh, a ver, vamos aquí. Les quiero mostrar, ay, a ver si software en tiempo real. A ver, eh, quiero ver si lo puedo ejecutar. No está convertido. Bueno, puede ser la época.
Relación. Sí, no, acá está, acá está. Perdón, 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 acá está. Bueno, lo que les quería mostrar, ahí voy a cambiar de... Bueno, este trabajo lo hice en el año 2008, justamente, y les quería mostrar esto que estoy diciendo de cómo se puede personalizar eh, un área. A ver. Fíjense, esto está hecho en LabVIEW. Cómo se puede personalizar el fondo. Esto era un control de temperatura que, que hice en su momento, ¿no? Fíjense cómo acá simula un instrumento real, ¿sí? Y todo esto estaba conectado por puerto serie a un microcontrolador. O sea que en realidad uno puede hacer, digamos, customizar, personalizar perfectamente la interfaz de usuario. O sea, los invito a ustedes para su proyecto de esta materia que se elaboren una interfaz de usuario atractiva. Y bueno, eso les quería mostrar. Eso pasaron unos cuantos años. Bien, volvemos entonces a nuestra diapositiva. Bien, una vez que yo entonces tengo definido qué es lo que necesito, voy a pasar a el diagrama en bloques, en donde yo voy a realizar las interconexiones entre los bloques y también voy a realizar configuraciones en los mismos. ¿Mm? Acá fíjense que este recuadro ¿eh? Es cómo se representa una estructura while loop, muy similar o similar, o digamos igual a lo que esperaríamos de un programa en C. Y fíjense que esto se va a ejecutar indefinidamente hasta que yo presione el botón Stop en el panel frontal, que sería, digamos, detener el programa. Esta sería la condición, este botoncito rojo sería la condición, esta es la condición del while. ¿Mm? ¿Sí? Y acá digamos, consideración, fíjense que se usan colores, acá aparece el color naranja, el color verde, va a aparecer el color azul, para identificar rápidamente los tipos de datos. ¿Eh? El naranja, como ya lo vamos a ir anticipando, tiene que ver con los tipos numéricos con coma. Podemos tener un de precisión doble, sería el equivalente al float. Hay subtipos, ya lo vamos a definir, de mayor precisión, de 32, de 64, pero básicamente son valores con decimales. Tenemos valores enteros que se representan con el color azul, constantes, y después tenemos los que se representan con color verde, que son de tipo booleano, es decir, 0, 1, true or false. Me pregunta Lucas si se puede usar como escala. Sí, por supuesto. Sí, uno puede construir completamente una escala con LabVIEW. Sí, sí, totalmente. Así es. Bien. En realidad esto es mucho más que una escala porque tiene más herramientas de procesamiento, dependiendo de la escala, por supuesto. Bien, el panel frontal, continuando esta recorrida, fíjense acá, este panel frontal incluye este indicador, que es un indicador de tipo gráfico. Mm, Vamos a ver que hay tres tipos. Em, y las posibilidades acá de representar señales que evolucionan en el tiempo, bueno, es formidable, ¿no? Porque
Podemos establecer los rangos, las escalas, digamos, está perfectamente diseñado para el uso, digamos, de representación de señales en el dominio del tiempo. Es decir, que es mucho más que, eh, podríamos decir, un osciloscopio, porque como vamos a ver conforme avancemos en el curso, cuando cambiemos de dominio y analicemos nuestras señales en el dominio de la frecuencia, en esta pantalla, por ejemplo, vamos a poder representar el espectro de la señal, ¿m? Es decir, el dominio de la frecuencia. Es decir, que estos indicadores gráficos de tipo gráfico son muy versátiles. Puedo representar más de una señal, ¿sí? Puedo tener varios de ellos en la misma pantalla. Este, mm, Así que bueno, fíjense acá, este es el icono, acá está la leyenda del gráfico como para, acá se está representando el promedio móvil, el running average, y la temperatura actual, fíjense con los cuadraditos y con verde. Tenemos estos controladores para la escala, ¿m? Para la leyenda de la gráfica que me dice qué es cada cosa. Y acá tenemos el control booleano del power on off que va a ser el equivalente a la condición del ciclo while. ¿Mm? Otra, otra cuestión que tenemos que ver es la barra de herramientas. Fíjense que aparece esta flechita acá, que es el equivalente a ejecutar el programa, ¿no? Esta flechita ejecuta el programa una vez, un ciclo. Pero si yo tengo el ciclo while para mi BI, esto se va a continuar ejecutando hasta que yo cambie la condición del while, ¿m? Dándole a esta tecla, llevándola a off. Si mi programa no tiene este ciclo while para que se ejecute indefinidamente hasta que yo cambie la condición del while, puedo usar este botón de reproducción continua, que sería el equivalente a, a ejecutar esta aplicación repetidamente. Bueno, después establecemos el tipo de letra y acá tenemos algunas herramientas para alinear. Esto es me parece algo muy bueno, eh, que no todos los SCADA lo tienen. Yo particularmente en mi trabajo, el SCADA que tenemos no tiene un buen desarrollo de la interfaz gráfica, con lo cual dificulta lograr una interfaz de usuario prolija. En este caso tenemos estos elementos muy conocidos para alinear diversos elementos sobre la construcción de la pantalla, para establecer la misma separación, para alinearlos. Es decir, esto me permite lograr facilitar, digamos, la edición gráfica, digamos, la estética de mi interfaz de usuario. Entonces, esta barra de herramientas que estuvimos viendo en el panel frontal, acá en el diagrama en bloque, que es la otra ventana importante, también tiene los mismos controles. Aparece este foquito que en este caso a mí me permite animar cómo va a ser el flujo de señal, ¿sí? Me va a decir, bueno, se ejecuta acá la captura, una vez que está lista la captura, eh, entra a este bloque while, ¿no? Fíjense, acá está el botón de power, que es la palanquita. Esto va a la velocidad del procesador, por lo tanto yo puedo introducir una espera que la estoy dando con este temporizador. ¿M? Acá vemos el color azul que yo les hablaba sobre los valores enteros o constantes. En este caso tiene una constante de 500 milisegundos para la espera entre ciclo y ciclo. Y acá tenemos una operación, fíjense estos bloques, que
nos van a permitir realizar las operaciones matemáticas. En este caso es una división por tres que tiene que ver con el escalado, ¿no? Em, Acá tenemos este bloque que me permite concatenar, sería la palabra justa, estas dos señales para que puedan ser representadas en el gráfico de curvas. ¿Eh? Esto me permite que yo tenga los dos ejes. Vendría a ser el equivalente a cuando uno tiene un osciloscopio de dos canales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es la anatomía de nuestro diagrama en bloques. O sea, nosotros vamos a trabajar acá, ¿sí? Nosotros vamos a todo nuestro código lo vamos a hacer acá. Y tal vez en el panel frontal solo dediquemos parte del tiempo a, a la parte estética, ¿sí? Pero todo la depuración la mayor parte del tiempo la vamos a pasar en nuestro diagrama de bloques. Algo que solemos hacer los que trabajamos en LabVIEW siempre es usar, yo ahora les voy a mostrar LabVIEW ejecutándose para, para que ustedes lo puedan ver. Ah, a ver, denme un segundo, voy a pasar a la otra máquina. Estoy sacando en suspensión. Ahí está. Acá. Voy a salir de esto un momentito y vamos a ir a la pantalla. Bueno, aquí están viendo, en realidad yo lo tengo instalado en la notebook, que ahora la tengo como un escritorio remoto porque, ahí está, esto es lo que quería mostrar. La tengo como un escritorio remoto porque en realidad la iba a llevar la llevo siempre a la facultad para dar la clase y lo tengo instalado en la notebook. Bueno, en este caso tengo como ejemplo este BI y acá en Windows lo que yo les decía es que yo siempre uso tile left and right. Entonces me maximiza, me divide en dos mi pantalla y me coloca el panel frontal, en este caso, del lado izquierdo y el diagrama en bloques del lado derecho. Entonces yo puedo trabajar en el diagrama en bloques, esto es un diagrama en bloques muy sencillo, y del lado derecho, del lado izquierdo puedo ver qué es lo que está sucediendo. ¿Mm? Em, Entonces acá, bueno, fíjense que acá no tiene, vamos a ponerle la palanquita. Fíjense que yo agregué la palanquita y acá me apareció este control, este boolean, que yo acá inicialmente a la condición del while, que es esta estructura que está acá, lo tenía directamente con false, es decir que em, esto se iba a ejecutar indefinidamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar, voy a, voy a quitar esta constante y me voy a traer esta palanquita para poder mostrarles cómo se... Ahí está. Ahí la conecté y aparece, fíjense, no sé si logran ver, que es como un rollito de cable, ¿no? Porque hace un wiring entre... Y podemos analizar, no es muy... a ver si lo puedo ampliar un poquito. Eh, bueno, ya voy a ver, creo que hay una forma de ampliar. ¿Qué es lo que hace este instrumento virtual? Fíjense que tenemos
El corazón es este bloque que es el cálculo del seno, ¿no? Esto sería como la función matemática en C, que ingresa un ángulo, que sería esta señal, y me devuelve el seno del mismo. Y esta salida, fíjense qué interesante, que yo la voy a multiplicar por, por este valor, que es este control I, que lo correcto acá sería decir que esto es la ganancia. ¿Mm? Porque vamos a continuar con base a la view definiendo parámetros de las señales que lo habíamos, no lo habíamos hecho en la clase anterior porque eran simplemente a nivel de presentación. Entonces fíjense que la ganancia o la amplitud de la señal equivale matemáticamente a multiplicar la salida del seno, que va entre -1 y 1, ¿sí? Multiplicarla por un valor. ¿Sí? Entonces yo acá, esta suerte de osciloscopio, ¿sí? Porque me está mostrando cómo evoluciona la señal en el dominio del tiempo, la amplitud se va a corresponder con la ganancia. Si la ganancia fuese 1, este valor iría entre -1 y 1. ¿Tá? Mm. Y aquí tenemos este bloque de multiplicación que lo que va a hacer es ir incrementando en cada ciclo del while, me va a ir incrementando el valor angular. ¿Mm? Por cada ciclo, como si yo estuviese dentro de un bucle. Yo por ahí hago una mención a C porque es de donde ustedes vienen, de donde ustedes, para trasladarlo a la representación en diagramas en bloque, ¿no? Esto se está ejecutando cíclicamente. En cada ciclo, el valor, digamos, angular, digamos, inicial, se va multiplicando por este otro valor que en cada ciclo se va incrementando en una centésima. ¿Mm? En una centésima. Entonces acá hay mucha información acerca de lo que está pasando. En primer lugar, si, si este valor es muy pequeño, la construcción de esta señal se asemeja a una señal continua. Ustedes miran, bueno, pero esta representación efectivamente es como una señal continua. Si el valor angular entre 0 y 2π, sabemos que es donde estamos trabajando, que está definido el seno, un ciclo del seno. Si este valor es mayor, sería equivalente a muestrear esta señal, es decir, tomar muestras a intervalos regulares y estaríamos en presencia de una señal que ha sido discretizada con un determinado tiempo de muestreo. O sea que este simple BI a mí me permite explorar el concepto de señal continua o una aproximación a una señal continua, porque estamos dentro de un ordenador, y afectando este valor podemos emular una señal que ha sido discretizada. Esto es equivalente a decir que ha sido muestreada a una determinada tasa. Y podemos ver en base a eso cómo afecta al procesamiento de mi sistema. Vamos a ir profundizando sobre eso más adelante. Pero por lo menos acá tenemos la idea de que este bloque, ¿sí? Fíjense que esta realimentación, esto es como una realimentación, ¿sí? Este valor, el valor actual, se suma, vuelve para acá la señal, por eso tiene la flechita, vuelve y se suma una centésima. O sea que en cada ciclo, ¿sí? Se actualiza este cálculo y esto va evolucionando centésima tras centésima. Fíjense que es 0,01, ¿no? Y como es todo de color naranja, son todos tipos de datos
eh, doble o de precisión doble. Y la salida va a nuestro waveform chart. Entonces yo acá tengo eh, la posibilidad de cambiar, por un lado, lo que estoy cambiando es la fase, y por otro lado estoy X, acá lo correcto sería eh, decir que esto es la fase. Ya vamos a hablar sobre este parámetro. Ganancia ya lo hemos definido, ¿sí? Y la frecuencia va a tener que ver con el incremento, ¿sí?, que se está sucediendo ciclo tras ciclo. Y el tiempo de muestreo, eh, que va a estar también vinculado con esto, va a tener que ver con este coeficiente. No los quiero atormentar, quiero ir de a poco. Vamos a poner esto en marcha, ¿sí? Ahí está en marcha. Y si yo acciono, vamos a probar si todo esto está funcionando. Bueno, ahí fíjense que yo accioné la palanquita y esto se detuvo. ¿Por qué? Porque corté el ciclo while. Ahí lo voy a volver a encender. Tengo que bajar esto, por supuesto, porque si no me queda activada. Y ahí lo tengo funcionando. Vamos a lo más sencillo. Disculpen, después el COVID quedó muy mal. Que sería trabajar sobre la ganancia, ¿no? O la amplificación de esta señal. Esto es muy importante. Fíjense que si yo la ganancia, ahí afecté la ganancia, la llevé a una ganancia 2. ¿Ven? Ahí la llevé a la ganancia 1 y como sabemos, el seno va entre -1 y 1. Si yo trabajo sobre la fase, acá se ven los cambios de fase, ¿sí? Podríamos decir que la fase es el ángulo inicial a partir del cual empieza la evolución del seno. Yo voy a dar algún ejemplo para que se comprenda mejor esto de la fase. Podríamos decir que la fase es la relación posicional de la señal, mm, tomando una referencia de tiempo, ¿no? Y la frecuencia va a estar determinada por la combinación entre este valor y el valor de la repetición del ciclo. ¿Mm? Esto lo vamos a dejar acá porque no es la intención todavía meternos muy de lleno sobre estos parámetros. Solamente la idea de esto es presentarle cómo trabajamos en este entorno. ¿Mm? Podemos cambiar el tiempo de ciclo. ¿Mm? Podemos cambiar el tiempo de ciclo. Por ejemplo, em, vamos a disminuirlo, ¿no? Entonces hay una demora menor entre ciclos, entonces se va ejecutando eh, más veces por unidad de tiempo. ¿Mm? Con lo cual el ciclo de la señal se completa en menor tiempo. Del waveform chart yo puedo trabajar sobre su escala de tiempo, de manera tal de que sea el equivalente a lo que nosotros tenemos en un osciloscopio, que sería la base de tiempo. Bueno, como ven, hay muchos parámetros de las señales y características que yo puedo explorar eh, con este programa. ¿Mm?
Yo diría que todos. Inclusive, más adelante, vamos a poder emular señales que están contaminadas con ruido, con perturbaciones, y también vamos a poder explorar y hasta diseñar filtros para señales que provienen, que vienen contaminadas con ruido. Cuando veamos la interacción, por ejemplo, con Arduino, puede darse el caso de que alguno de los sensores em, tome una señal ruidosa y yo tenga que filtrarla, aplicarle un filtro antes de, por ejemplo, presentarla en pantalla. En esta versión de LabVIEW, solamente ya que estoy acá, voy a aprovechar en mostrárselo. Si ustedes se vienen acá a la parte de a ver si estaba acá, Sensors. Fíjense que acá tengo, por ejemplo, librerías para acelerómetros, el ADXL345, que es un acelerómetro de 3 ejes. Bueno, tengo el MMA 8451, 8452, otros modelos de acelerómetros. Acá tengo la MPU 60X0, que esto ya es más que un acelerómetro, es una IMU, que incluye acelerómetro y también incluye giróscopo. Y ya tengo entonces disponible acá los bloques para interfacear las mismas. Tengo algunos displays que se le pueden conectar al Arduino. ¿Mm? Tengo bueno, acá tengo estos que están viendo acá, se llaman Pixel LED. No sé si alguien los ha usado, son LED RGB programables con un solo pin. También ahí tengo disponible. En la parte de medición de distancia tenemos los sensores de ultrasonido típicos de Arduino, que consiste en un transmisor y receptor ultrasónico. Bueno, la posibilidad de conectar un GPS, un joystick, sensores de temperatura. eh, Tengo la posibilidad de conectar generadores de señal, por ejemplo el AD9850, que es un DDS, un generador de señal sintetizado, por ejemplo. Puedo conectar un servo, es decir, tengo la comunidad, esto, digamos, muchos de estos han sido desarrollados por una fotocélula. Esto es un LDR, un joystick. Es decir, que me parece algo muy nutritivo para los más chicos, eh, porque es una introducción de muy bajo costo para probar todas estas cositas que son interesantes. Bueno, posibilidad de conectarse a Wi-Fi o Ethernet. Bueno, y en cuanto a los periféricos, como yo les decía, tengo la posibilidad de, en mi Arduino, em, tener una salida de modulación de ancho de pulso. Para los que no sepan de qué se trata esto, lo vamos a explicar más adelante. Básicamente podremos decir que es una manera de conformar una señal analógica a partir de una salida digital. Em, en la parte de lectura de sensores analógicos, como por ejemplo un sensor de temperatura, como el LM35 o cualquier otro de salida analógica, bueno, acá puedo medirlo. Lo que yo les hablaba acerca de los sensores con interfaz I cuadrado C, acá tengo funciones para abrir, para leer y para escribir, para cerrar el puerto I cuadrado C. También lo mismo para SPI. I cuadrado C es un protocolo que usa dos señales para transmitir y recibir datos, una señal de dato y otra de reloj, es una transmisión en serie síncrona. SPI hace lo mismo, pero separa la parte de lectura con la parte de escritura. Y después tenemos eh, el clásico puerto COM, ¿eh?
que tenemos disponible la UART en nuestro Arduino. Es decir, que yo voy a, una vez que baje el firmware adecuado a mi Arduino, eso lo vamos a hacer, yo voy a tener un abanico de librerías para trabajar directamente sobre el Arduino como esclavo de LabVIEW. Eso es lo interesante de esto. Yo me olvido de la idea de Arduino eh, porque se convierte en un, no sé si está bien decirlo de esa manera, una placa hija, digamos, una DAC, se lo podría considerar como un DAC de, del LabVIEW. Bueno, estas son las funciones. Antes de volver a la diapo, acá están, por ejemplo, las estructuras. Fíjense, la estructura for, el while. Tenemos el switch case, ¿m? El switch case que uno tiene en C. También tengo esa posibilidad. Tenemos editores de secuencia, tenemos más posibilidades. Sí, si ustedes escuchan una bocina, acá sucede que a una determinada hora la gente empieza a tocar la bocina, no sé por qué. En la parte numérica tenemos los operadores aritméticos y tal cual los usamos en cualquier lenguaje, sumas, sustracción, multiplicación, división, ¿sí? El operador de incremento, decremento, valor absoluto, redondeo al próximo, varias posibilidades de redondeo, el recíproco, o sea, la inversa, la raíz cuadrada. Es decir, que acá en la parte de procesamiento numérico tenemos generadores de números aleatorios, donde podríamos usarlo para emular la presencia de ruido. Bueno, tenemos constantes matemáticas, cuando tenemos que hacer alguna conversión, algún cálculo. Podemos trabajar con números complejos. Acá tenemos varias herramientas para trabajar con números complejos. Tenemos un apartado de manipulación de datos. En la parte de conversión entre tipos. ¿Mm? Cuando yo necesito hacer un casting, como lo hacemos en cualquier lenguaje, siempre que esto sea posible sin perder información, yo puedo convertir de un tipo de dato a otro. Bueno, acá tengo varias posibilidades de conversión. Este apartado de escalamiento lo vamos a usar mucho, sobre todo cuando procesemos señales que vienen de sensores, en los cuales, de transductores, esto lo estuvimos hablando en la clase pasada, donde yo tengo que, por ejemplo, una variación de 0 a 10 volts en un sensor de temperatura, traducirla, escalarla a una indicación, por ejemplo, de menos 20 a 150 grados, por ejemplo. Eso va a depender de la aplicación. Este, mm, bueno, ¿qué más? Eh, Acá aparece la constante numérica. Acá aparece esto es muy, si ustedes recuerdan de los tipos definidos en C, la numeración, los enumerate types. Después de los operadores aritméticos, como todo lenguaje, tenemos los operadores de comparación. Puedo comparar dos señales por igual, ¿sí? Por mayor que, menor que, mayor o igual o que, menor o igual que. ¿Mm? Em, Tengo otras más, detectar máximos y mínimos, ¿sí? Y en el caso de strings, que son los tipos de datos de texto, bueno, también tengo posibilidades para hacer cierto procesamiento sobre cadenas de texto. En la parte de para trabajar con tipos de datos booleanos, es decir, con bits, con estados prendido, apagado, digamos. Bueno, tenemos las funciones lógicas que conocemos, podemos hacer la AND lógica, el OR exclusivo, negar una señal, una, una AND con la salida negada, lo mismo que la OR o la XOR, ¿está bien? Y acá tenemos la posibilidad de, bueno, conformar arreglos, está tal cual ustedes lo han visto en, en C, ¿no? El tipo derivado, eh,
cuando yo empleo los arreglos, ¿sí? O matrices. ¿Sí? Bueno, acá están las constantes true o false. ¿Eh? El 0 o el 1, acá lo tenemos gráficamente. Esto es muchísimo. Yo estoy presentando las principales, porque imagínense que acá hay en cada una de estas, bueno, hay algo que no le gustó. Vamos a cargarlo de vuelta. Hay una gran cantidad de funciones y eso también se puede expandir eh, a través de toolkits. ¿Mm? A través de toolkits. Ups. Fíjense acá, por ejemplo, en Signal Processing, bueno, hay un montón, cada una de estas es una subcarpeta que tiene muchas más cosas. Esto no voy a hablar de esto porque es muchísimo y hay muchos conceptos que ustedes todavía no manejan, pero créanme que esto es realmente, hay para hacer muchísimas cosas. En la parte de Signal Processing tenemos la generación, por un lado generar señales, por otro lado acondicionarlas, filtrarlas, remover el ruido, todo lo que tiene que ver con, vamos a decirlo en forma, acomodar la señal, acondicionarla. Y por el otro lado tenemos una gran paleta de medición de señales. Y ahí también tenemos que definir varias cositas. ¿Mm? Yo puedo hacer mediciones en el dominio del tiempo, tal cual la capturo, pero también puedo hacer mediciones en el dominio de la frecuencia, en el espectro. Todo esto lo vamos a ir, son los dos dominios que vamos a ir eh, desarrollando conforme avancemos. ¿No? Tenemos herramientas, en este caso, para ambos dominios. Es decir, que la paleta de procesamiento de señal realmente es vastísima. De la parte básica, de la parte de programming, yo creo que lo más importante ya lo hemos visto. Acá está la parte de timing, de generación de tiempos. Recién estuvimos usando el wait until next, que es este relojito. Esto tiene más la forma de un metrónomo. Tenemos acá otras posibilidades de realizar cuentas de tiempo. Profe, disculpe, ahí creo que hay Así alguien como tenemos... esperando para entrar. ¿Cómo? Alguien esperando para entrar, profe. Ah, bueno, a ver. Uy, sí. Gracias por avisar, chicos. Pues estaban mirando el otro monitor. Bueno, entonces les decía, tenemos la paleta para trabajar numéricos, booleanos, y acá fíjense que tenemos la paleta para trabajar con strings. Acá hay muchos conceptos de ese. El string es una cadena de texto, ¿sí? Cuando uso un label, cuando uso el nombre de un archivo. Bueno, ahí, por supuesto. Los strings son de color, este color, no sé si llamarle fucsia o rosado. Como tipo de dato string, tiene su color. Cuando voy a trabajar con arrays o matrices, es decir, arrays multidimensionales, bueno, acá tengo todo un set de herramientas para trabajar con los mismos. ¿Sí? Esto es muy importante. Después, más adelante, vamos a definir algunas cosas nuevas, como son los clusters o las agrupaciones de datos. Como todo lenguaje, tiene la posibilidad de escribir y leer archivos. Con lo cual, si yo hago un data log, digamos, un log de alguna variable, lo puedo descargar a un archivo y viceversa. O sea, yo puedo traer un archivo de una señal que ha sido, por ejemplo, muestreada a una alta velocidad, por ejemplo, eh,
y yo puedo leer ese archivo y hacer el procesamiento, en ese caso sería un procesamiento offline, o sea, no de tiempo real, también lo puedo hacer leyendo desde un archivo, es decir, que yo puedo traer información a partir de un archivo. Con respecto a la interfaz con lo que tenemos disponible en la PC, em, tenemos la posibilidad de acceder a la tarjeta de sonido, tanto para sacar sonido o capturar sonido desde el micrófono. Puedo trabajar con archivos de audio, ¿sí? Em, Puedo generar gráficos tridimensionales. Acá en la parte de... ¿Dónde era que tenía? Bueno, en la parte de indicadores tenemos los controles de tipo graph, ¿no? Bien, eso es un poco el pantallazo. eh, el pantallazo del labio. Bueno, con el paso del tiempo, voy cerrando con esto, se ha integrado a herramientas muy populares en la comunidad. Por ejemplo, MATLAB. Fíjense acá, tengo posibilidades de trabajar, interactuar con MATLAB, con Python, la gente que trabaja con Python, tengo acá la posibilidad de hacerlo. También con el framework.net, con ActiveX. Es decir, que la gente de National Instrument no quiso quedarse obsoleto, digamos. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre los BI Express y demás. Bien, ¿qué más? Bueno, en esta versión no tengo Río, ya les voy a mostrar. No, en Data Communication. Bueno, acá acerca de los protocolos de comunicación que lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno, tenemos Bluetooth, tenemos infrarrojo, ¿m? Tenemos por supuesto serial para conectarnos a un puerto, a algún dispositivo a través de puerto serie. Como podría ser Arduino, en realidad Arduino ya tiene su librería. Puedo usar, recibir datos por UDP o TCP, tener un cliente HTTP, ¿sí? Es decir, las posibilidades son, puedo tener puedo hacer que mi BI necesite enviarme un mail. Bueno, acá tengo la posibilidad de hacerlo ante un determinado evento. Trabajar con DataSocket, ¿saben? Bueno, hay mucho, ya eso es más de comunicaciones. Bueno, esto es un poco el panorama. Esto es un poco el panorama que tenemos. ¿Eh? Nosotros los primeros prácticos van a tener que ver con esto, ¿no? De generar señales, identificar sus parámetros, familiarizarse con los parámetros de las señales, tanto en dominio continuo como discreto. Si alguien me está diciendo algo. Profe, ¿tiene algún link? Me dice para descargar el programa que sea seguro. Lo que hacemos habitualmente es que yo llevo un disco rígido portátil eh, con todo lo necesario y ustedes se lo copian. Lo que pasa es que son como 20 gigas y pico, que son estas instalaciones que yo tengo, ¿no? Ahí hay una cuestión con los toolkits, porque si hay ciertos toolkits que hemos experimentado problemas con las versiones. Em, pero eso lo vamos a ir viendo cuando tengamos la clase presencial. Pero básicamente yo les paso los instaladores del programa. Ustedes, en realidad,
lo que pueden hacer si quieren empezar inmediatamente es ir directamente a la página de National Instrument y descargar la versión educativa que es gratuita, que es free. Eso sí lo pueden hacer por lo menos para esta primera parte que no usamos cosas muy sofisticadas. ¿Eh? Eso está previsto, National Instrument lo tiene previsto, se lo voy a mostrar aquí. Voy a volver aquí entonces. Eh, ¿Se podría usar el craqueador que trae el multisim? yo creo que sí. Yo creo que sí. Si mal no Gracias. recuerdo, sí, porque Multisim es parte de la familia de National Instrument. Eh, pero sí, sí, no, me parece que no, ellos no están muy preocupados en, en proteger, me parece, ¿no? En el mundo no, la gente, si ustedes se vienen acá, National Instrument, acá está NI con el nuevo logotipo, y acá vienen a productos, software, LabVIEW. Bueno, por un lado puede ver los precios, si ustedes tienen que hacer algún trabajo y comprar una licencia oficial. La verdad que no tengo los precios actualizados. Uno puede comprar licencias, por ejemplo, el base son $580 por año. Bueno, acá tienen todo el pricing y las plataformas que lo soportan y qué opciones tienen, ¿no? Para los que quieran. $3.000 por año no me parece, bueno, acá hay una prueba gratis, el Blackview profesional, no me parece costoso si uno lo va a usar en un proyecto que lo amerite, ¿no? Bueno, uno puede descargarse una versión gratuita de prueba, ¿sí? Y ya lo puede empezar a usar. Esta versión, la Community, esta creo que es gratuita de por vida. Esta edición es únicamente para uso no comercial y no académico. Es una aplicación de 32 bits, fíjense, y se la pueden descargar. Es el Quarter 1 2024. O sea, yo no sé si son, claro, son 4 ediciones por año. Ya está disponible al lado del 2024. Acá, si ustedes se van a una versión anterior, eh, tiene que ver con los toolkits que yo les decía, de descargarse el toolkit que sea compatible con la versión de Windows, perdón, la versión del LabVIEW que estén empleando. Y el activador que decía el compañero, bueno, esto está hace muchísimos años, sigue siendo el mismo activador. Vuelvo a insistir sobre esto de que tienen que ver la compatibilidad con los toolkits, ¿no? Yo creo que lo tenían por acá. Acá está. Este es el activador y en este caso me está leyendo las licencias que yo tengo activas. En el caso de los toolkits de National Instrument, tengo el ASP, Advanced Signal Processing, el toolkit de conectividad con bases de datos, el toolkit de diseño de filtros digitales,
Y en el LabVIEW 2021 lo tengo activo en la versión Full Development. Y el 2020 profesional. Lo que pasa es que yo dejé la del 2020 porque tengo este toolkit que es el NI Mac, este que yo les decía de adquisición de señales. Y este otro, el Vision, que es el toolkit de procesamiento de imágenes. Así que bueno, después, de acuerdo a lo que vayamos requiriendo, vamos a ir agregando los toolkits que hagan falta. Bien, ¿alguna pregunta de todo esto que dije? No se me durmieron, ¿no? No, profe. Bueno, vamos a volver a la diapo, vamos a ver unas cositas más y después hacemos una pausa. Bueno, entonces esto es un poco lo que estábamos presentando, que es el diagrama en bloques. En las últimas versiones del LabVIEW se han incluido estos BI expreso que son interactivos, es decir, que tienen una página de diálogo configurable. Entonces, si yo, por ejemplo, traigo este BI expreso que son de color azulcito, en sí es un BI que podría considerarse completo en cuanto a que a mí me permite tener una gran capacidad de configuración, ¿no? A diferencia de un BI estándar que yo solamente tengo puertos de entrada y puertos de salida y no puedo hacer mucho más que hacerlo a través de cableado. ¿Qué significa hacerlo a través de cableado? Que yo, por ejemplo, si en este BI que es de medición de potencia espectral, el que está acá mostrándose en el ejemplo, quiero cambiar el tipo de ventaneo, por ejemplo, para la adquisición, ya vamos a explicar qué es eso, yo tendría que acá afectarlo de una constante y de esa manera, a través de estas constantes o de estos valores, eh, ir haciendo la personalización o el ajuste de la operación del vehículo. En cambio, en el Expreso yo tengo un formulario, digamos, o una interfaz gráfica que me facilita a mí la configuración del vehículo, ¿no? O sea que este es más sofisticado. Eh, y las funciones que yo recién les mostré, por ejemplo, las funciones matemáticas o las funciones, los operadores, se podría decir, no tienen absolutamente nada más que los puertos de entrada y los puertos de salida a los cuales yo cableo las señales que necesito. Yo le estuve mostrando mucho del lado del diagrama en bloques. Bueno, del lado del control tenemos la posibilidad de varios controles. Por ejemplo, ya vimos switches, palancas, todo lo que hemos visto. Hay una gran emulación de eso. Cuando yo empecé a ver el LabVIEW me gustó muchísimo porque todo el tiempo hay una referencia a los controles físicos, ¿no? De los instrumentos. Entonces, para uno es muy familiar. Tenemos controles que se asemejan a perillas, palancas, y en la parte de indicadores tenemos indicadores de tipo aguja o gauges, como se les llama. Tenemos indicadores de tipo LED, que lo usamos todo el tiempo. Y por supuesto indicadores de tipo gráfico, como ya lo venimos hablando, que nos hacen referencias a pantallas de osciloscopios, ¿no? Osciloscopios o cualquier representación de una señal que
bidimensional, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, bidimensional. En el caso nuestro, un eje es el tiempo y el otro la amplitud, en el dominio del tiempo. Pero también nos permite graficar en el dominio de la frecuencia la amplitud y el número de arcos. Bien, y la paleta de funciones que sí lo estuvimos presentando recién. Esta paleta aparece cuando estamos editando y acá fíjense que aparece el rollito de cable, por ejemplo, que es para, nos permite hacer el cableado. ¿Mm? Entonces tenemos la herramienta de operación, que es para cambiar un valor. La herramienta de posicionamiento, que es la típica flecha, como cualquier programa de edición. La herramienta de texto, que me permite a mí agregar un label, que sería, esto sería el equivalente a un comentario, un código en C. Y acá hay una referencia a la barra de herramientas, ¿no? Acá está el botón de ejecución, el run, botón de ejecución continua, el stop o la cancelación, podemos hacer una pausa, y dentro de los botones adicionales tengo las lamparitas que a mí me permiten ver cómo evoluciona la señal, ¿no? Una animación de eso. Y estos botones que tienen más que ver con la depuración del programa para entrar o salir de algún ciclo o pasar un determinado ciclo o función, ¿no? Estos son más herramientas de depuración de programa. Esto es lo que estuvimos viendo recién. ¿Cuáles son las funciones que tenemos disponibles para procesar señales? Que es lo que a nosotros nos ocupa. Bueno, tenemos herramientas de análisis de señales a nivel de el espectro, la distorsión, bueno, eh, filtrado. Esto es la paleta de análisis de señales. Después tenemos una paleta de manipulación, ¿sí? Y por otro lado tenemos, esto pueden haber cambios entre versiones, ¿no? Estos slides fueron hechos con una versión un poco más antigua y esto ha ido evolucionando, no mucho. Eh, bueno, acá tenemos la parte de generación de señal de todo tipo, ¿sí? De todo tipo. En cuanto a los tipos de datos y a la representación, esto ya lo hemos venido adelantando. Fíjense que cuando tenemos un número en punto flotante, eh, lo representamos con el color naranja. Y el espesor vamos a decir, del cablecito, tiene que ver con si transporta una sola señal, o sea, es un dato escalar, y si es más grueso, transporta un arreglo, un vector unidimensional de este tipo de datos, ¿no? O sea que el espesor también me está... Esperen que voy a cerrar acá porque tengo mucho ruido ambiente. Bueno, creo que ahí tengo un poco más de supresión de ruido. Para el caso de los enteros sucede lo mismo, el espesor me va a indicar cuántas señales lleva. En este caso, fíjense que es una matriz, es de 2 dimensiones. Para el tipo booleano también. Y para la cadena de texto, el string, que es este color, eh, bueno, acá dice rosado, pink. En cuanto a los ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Ustedes cuando lo instalen o cuando lo empiecen a usar, pueden explorar cuando tengan tiempo. Hay realmente muchos ejemplos que también nos permiten ver cómo se hacen las cosas, cómo se manejan los errores. Eh, Así que hay una muy amplia cantidad de ejemplos.
Bueno, entonces ahora sí, que ya lo hemos presentado, vamos a hacer una pequeña introducción a algo ya práctico que lo vamos a hacer y luego hacemos una pausa. Entonces, ¿cuál es la dinámica a la hora de crear nuestro BI? Bueno, primero tengo que definir cuáles son los controladores y los indicadores que va a requerir mi instrumento virtual. O sea, lo que estamos haciendo es crear un instrumento. Bueno, en este caso, de ejemplo, hacen falta dos controles que son entradas, es decir, que yo voy a, a enviar datos, o sea, que yo voy a cargar datos, en este caso desde la interfaz de usuario, y dos indicadores que visualizan datos. Cuando yo creo estos en el panel de frontal, inmediatamente en el diagrama de bloques me aparecen, ¿sí?, estos iconos que me van a tener asociado el nombre y el tipo de datos. Luego, una vez que ya hice esto y que tengo los iconos, ¿qué va a suceder? Voy a ir agregando los elementos, operaciones, otros iconos de otras funciones, y los voy a ir interconectando. ¿Mm? Es decir, es una programación totalmente gráfica, por lo menos en esta etapa, porque después sí puedo hacer alguna configuración de algún bloque, pero en sí no tengo que escribir código. Em, entonces acá tengo los terminales de control, que son estos dos, A y B, y los terminales de indicador. ¿Mm? Esto es en la ventana de diagrama de bloques y esto en la ventana del panel frontal. Como pueden ver, es muy fácil, eh, digamos, yo creo que permite que uno se enfoque en lo que quiere resolver. Bueno, acá está. Cuando yo arrimo esto que parece un pixel art, es un rollito de alambre, ¿sí? Parpadea el puerto al cual voy a conectar. ¿Mm? Entonces ahí yo puedo hacer visible los terminales de las funciones a donde yo voy a ir a conectar la señal. Por tener ayuda de la operación en caso de que hiciese falta, ¿sí? Y si yo quiero borrar un cableado porque lo conecté mal, ¿sí? Bueno, puedo hacer control B y puedo quitar los cables que han quedado huérfanos. ¿Sí? Este clean up wire, ¿sí?, me permite a mí, por ejemplo, acomodar la representación. Bueno, y acá con esto ya nos metemos en lo que es el flujo de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que un bloque no se ejecuta hasta que no recibe señal en un puerto de entrada. ¿Sí?